Hola, buenas tardes alumnos. En este video voy a tratar de explicar sí, lo que se vio en la clase del jueves y viernes de esta semana que pasó. Habían faltado muchísimas personas, ¿sí? Solamente asistieron dos, tanto el jueves como el viernes. Muy poquitos vinieron. Eh, yo seguía explicando porque, bueno, tarde o temprano iban a recibir la explicación. Entonces, como habían dos personas, dije, bueno, lo explico mejor para ellas, porque eran dos alumnas. Que, bueno, como estaban ellas solas, me podían preguntar cualquier cosa, así. Y bueno, di el tema. Y para que no se queden sin explicación, va este video. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a ver? ¿No? A ver, primero hagamos un pequeño repaso, ¿sí? De algunas cositas. Por ejemplo, yo les doy el siguiente número complejo. Recordemos que un número complejo está compuesto de dos partes, ¿sí? Consta de dos partes. La parte real, que es el primer numerito que vemos acá, solito, y la parte imaginaria, que es este 2i, ¿no? Y esta forma de escribir el número complejo se lo conocía como la expresión binómica, ¿sí? Después estaba la expresión cartesiana, que era escribirlo en forma de puntito, y también podíamos representar gráficamente este número complejo en los ejes cartesianos, donde en el eje X va a estar representado los números reales, ¿sí? No, ya no voy a poner eje X, sino el eje de los reales, y el eje vertical, que vendría a representar la Y, ahora representa los números imaginarios. Todo número que yo coloque en el eje horizontal, ¿sí? Va a ser un número real. Si yo acá veo un 3, un 5, un -2, un -3, eso corresponde a los números reales. Mientras que en el eje vertical van a corresponder a números imaginarios. Si yo acá veo un 2, significa que este es un 2i. Si yo veo un 5 es un 5i, si veo un -7 es un -7i, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo marcamos este número complejo? Bueno, como si fuese un puntito, ¿sí? Recordemos que un punto consta de dos elementos, ¿no? Donde el primero corresponde al eje X y el segundo al eje Y, ¿verdad? Pero acá ya no es eje X y eje Y, es eje real y eje imaginario, ¿no? Recuerden, el eje real representa el eje X y el eje imaginario el Y, ¿sí? Entonces marco el puntito y ahora lo que también había explicado en las clases anteriores, no solamente en estas últimas dos que pasó, que a cada número complejo representado en los ejes cartesianos le está asociado un vector, ¿sí? Un vector es un segmento orientado, ¿no? Hacemos una pequeña pausa para, vamos acá aparte, a explicar un poquito el concepto de recta, semirrecta y segmento, ¿no? Porque es importante cuando uno dice segmento a qué me estoy refiriendo. Una recta es una línea recta, vaya la redundancia, que no tiene ni principio ni fin. En cambio, la semirrecta es una línea recta que tiene principio, es decir, empieza en un lugar, pero no tiene fin, nunca termina, sigue infinitamente. En cambio, un segmento tiene principio y fin, empieza en un lugar y termina en otro, ¿no? Como por ejemplo, si yo hago un rectángulo o un triángulo, esos lados son segmentos porque empiezan en un lugar y terminan en otro, ¿verdad? Bueno, entonces cuando yo digo que un vector es un segmento, significa que empieza en un lugar y termina en otro, ¿sí? Entonces, a cada número complejo, representado gráficamente, le va a estar asociado un vector que va a comenzar siempre, va a empezar siempre en el origen de coordenadas, acá en el puntito 00, y va a dirigirse, ¿sí? Y va a terminar en el puntito de este número complejo. En este caso, bueno, este que es 3,2. Si fuese otro, bueno, terminará en el punto de ese número complejo, ¿sí? Y ahora, lo que habíamos trabajado el día jueves, que habíamos visto también un pantallazo las anteriores semanas, de cómo obtener la magnitud de este módulo, ¿no? No basta con, por ejemplo, agarrar la regla, ¿no? Yo agarro la regla, acá, y digo, bueno, a ver cuánto mide este vector, apoyo acá,
y digo, mira, aproximadamente mide 7, ¿cuánto ven ustedes? A ver. 7,3, más o menos, ¿no? 7,3. Pero bueno, no vale hacer eso, ¿sí? A ver, uno lo puede hacer, es verdad. Aproximadamente este vector mide 7,3. Pero yo quiero una forma exacta de saber cuánto mide este vector, la magnitud, ¿sí? Y acá cuando estamos con los complejos, la magnitud de este vector se la conoce como el módulo, vamos con el azul, el módulo del vector, ¿sí? Que se lo identifica con estos palitos, recordarán esta palabra módulo, ¿no? Que justamente eh, cuando decimos el módulo de 3, el módulo de 5, el módulo de 7, ¿no? Se representaba con estos palitos, ¿no? Bien. Que también en realidad en los libros uno lo va a ver identificado con la letra P. Lo pueden ver como el módulo de Z, es decir, el módulo del complejo, o la letrita P. Es lo mismo, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hacemos para obtener esa P, para obtener el módulo del complejo, ¿no? Recuerden que el módulo es la distancia que hay del 0 a dicho número. Por ejemplo, si yo le escribo módulo de 2, es la distancia que hay del 0 al 2. Es 2. El módulo de menos 5 es la distancia que hay del 0 al menos 5. 5, ¿no? En cambio acá, la definición, obviamente, sigue siendo esa, ¿no? La distancia que hay de 0, del origen de coordenadas, al puntito del número complejo. ¿Cómo obtenemos esto de forma exacta, haciendo cuentitas, no con la regla? Bueno, ahí una alumna la anterior semana me había contestado, me agarró una CB, contestado que acá tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras. Y yo le dije, pero uno para aplicar el teorema de Pitágoras tiene que haber un triángulo rectángulo, ¿no? Y claro, es que el triángulo rectángulo se forma acá, ¿verdad? Lo vemos todos, acá y acá, ¿verdad? Y después la hipotenusa sería este, justo este vector. Entonces, acá mi pregunta es, ¿tenemos los lados de este triángulo? Y la respuesta es sí. ¿Cuánto mide este? 1, 2, 3. Bueno, no estoy con el lápiz, ahí va. Ahí está, mide 3. Borramos esta partecita de acá. Y este otro cateto mide 2. ¿Sí? Y acá es en donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Que el teorema de Pitágoras nos planteaba lo siguiente, que era la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? En donde los catetos son 3 y 2, ¿sí? 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y la hipotenusa justamente es el módulo del vector, o la P. Voy a poner P para sintetizar todo. Ahí está. Y la forma de justamente encontrar el módulo es resolviendo este cálculo, ¿sí? Básicamente acá lo que me queda es una ecuación, ¿verdad? Tengo que despejar la letra P. Entonces, antes de dejarla solita, lo que voy a hacer es resolver primero este lado. 3 al cuadrado, 9. Más 2 al cuadrado, 4. 9 más 4, 13. Y ahora, ¿cómo pasa ese exponente 2 para el otro lado? ¿Cuál es la operación contraria a la potenciación? Estamos todos de acuerdo, creo que ustedes ya sabrán que es la radicación, ¿verdad? Este exponente 2 pasa para el otro lado como raíz. Y me queda raíz cuadrada de 13. ¿Sí? Entonces, este es el valor, ¿sí? Del este vector, ¿sí? La magnitud de este vector. Así que bueno, así encontramos para cualquier vector, ¿sí? Para cualquier número complejo, perdón, la magnitud del vector asociado a él, ¿sí? Aplicando siempre el teorema de Pitágoras, ¿sí? En la parte teórica, acá les doy un par de ejemplos, ¿sí? Acá se explica lo que les charlé en un principio, ¿sí?
que a cada número complejo le está asociado un vector que empieza en el origen de coordenadas, en el puntito 0, 0, y tiene extremo en el punto AB. Acá uso mucho las letras, recuerden que el complejo, la forma o la expresión, mejor dicho, general, recordarán que es, esperen, que acá pongo el color, recuerden que la expresión general era z igual a A más BI, ¿sí? Si uno lo pone en forma de punto, sería A punto y coma B, ¿verdad? Bien. Entonces, claro, cuando uno representa esto, acá lo vemos en forma generalizada, no vemos números, pero así sería, ¿no? Imaginemos cualquier número complejo, cuya parte real es A y cuya parte imaginaria es B, ¿sí? El puntito sería A punto y coma B, y el vector asociado a él empieza acá y termina en ese puntito, ¿sí? Que puede ser cualquiera. En el caso que vimos recién, ¿cuál era ese puntito? 3 punto y coma 2. ¿Cómo puede ser cualquier otro? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, como estábamos recién, acá doy otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el número complejo 4 más 3i. Su expresión cartesiana, es decir, en forma de punto, sería 4 punto y coma 3. Y acá lo represento gráficamente, ¿no? El 4 del eje real, me voy a dirigir hasta el 3 de la unidad imaginaria. Marco el puntito. Y después el vector asociado a él, ¿sí? Que empieza acá y termina en el punto del complejo. Y para obtener P o el módulo del vector, acá lo explico, ¿no? Aplicamos el teorema de Pitágoras, acá utilizo el módulo de Z, yo en el anterior ejemplo puse la P, es lo mismo, ¿sí? Y lo obtenemos aplicando ese teorema, ¿no? Pasamos el 2 para allá al cuadrado, ¿sí? Y resolvemos, ¿no? Acá explico que a partir de acá, obviamente, se obtiene la siguiente expresión general, que es esta, ¿no? Ustedes, si buscan por internet cómo obtener el módulo de un complejo, lo más seguro es que les salte esta formulita, ¿sí? La raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Pero para que no quede tan en la nada, yo les explico de dónde sale, ¿sí? Sale de aplicar el teorema de Pitágoras. No es que es una formulita que ya viene dada y no tiene explicación ni origen, ¿sí? Entonces, bueno, ya me conocen, ya saben que siempre explico estas cosas. Así que bien, si conocen el teorema de Pitágoras van a poder obtener siempre el módulo de ese vector o su magnitud, ¿sí? Ahora bien, esa es la parte sencilla. También lo que vamos a analizar de estos números complejos, y vuelvo acá, es el ángulo, ¿sí? El ángulo que tiene este vector con respecto al eje X positivo, es decir, el angulito de acá. Y siempre con respecto al eje X positivo, que en este caso es el eje real. Pero ustedes saben que cuando digo eje X me refiero al eje horizontal. Este ángulo, que se conoce como phi, ¿sí? Se lo llama argumento, el argumento del complejo, ¿sí? Este argumento del complejo se puede obtener aplicando trigonometría, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos y seguimos con este ejemplo que yo di al principio y queremos obtener el ángulo que forma este vector con el eje X positivo, tendríamos que aplicar trigonometría y puede ser seno, coseno o tangente. Y lo podemos aplicar porque estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Recuerden que no podemos aplicar estas razones trigonométricas si no estamos, mejor dicho, en presencia de un triángulo rectángulo. Si tenemos otro triángulo que no sea rectángulo, podríamos aplicar sí el teorema del seno o del coseno, ¿verdad? Eso sí, pero ya tangente, coseno o seno, no. Entonces, por lo general van a ver que en la teoría que yo escribí acá, lo que hago es aplicar tangente siempre. Pero pueden aplicar seno o coseno, ¿sí? Aplico tangente porque recordemos que la tangente, ¿no? La tangente del ángulo phi relaciona el opuesto sobre el adyacente, ¿no?
Hay que acordarse de las palabras SOHCAHTOA. Entonces, acá, tangente relaciona el opuesto sobre el adyacente. El opuesto a este ángulo sería el 2 y el adyacente el 3. Es por eso que uno utiliza tangente, porque con los lados que yo estoy trabajando son los lados que me da el numerito complejo, ¿sí? El mismo ejercicio, el mismo ejemplo. Si utilizo seno o coseno, tengo que trabajar con la hipotenusa, ¿sí? Y la hipotenusa es algo que obtuve yo, que es raíz cuadrada de 13 en este caso, y es un poco feo y engorroso tal vez ver un raíz cuadrada de 13. Es más lindo trabajar con estos numeritos más enteros, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Y cómo pasaba esa tangente para el otro lado? Uy, parece un 4. ¿Cómo pasaba esa tangente para el otro lado? Como tangente a la menos 1 de 2 tercios. ¿Sí? Entonces yo, como este es un ejemplo que acabo de inventar, puedo ir a mi calculadora y hacer shift tangente de 2 dividido 3 o 2 sobre 3. Y fíjense que esto me da 33 grados. Esto me da 33 grados, 41 minutos y 24 segundos. ¿Sí? Entonces, con el teorema de Pitágoras lo que obtengo es el módulo del vector, es decir, cuánto mide la magnitud del vector asociado al complejo. Y aplicando trigonometría, ¿sí? Más específicamente tangente, pueden aplicar seno y coseno, recuérdenlo, pero por lo general aplicamos tangente, podemos obtener el argumento del complejo. ¿Qué significa argumento? El ángulo que forma este vector, ¿sí? Con respecto al eje X positivo. ¿Sí? ¿Por qué digo positivo? ¿Por qué aclaro esa parte? Porque, por ejemplo, si vos tenés este complejo, no me vas a encontrar. El argumento de este complejo no es este vector, ¿sí? Sino es todo esto. Phi, acá, sería el ángulo que forma este vector con respecto al eje X positivo, es decir, todo esto. Y ya lo hemos trabajado esto en trigonometría, ¿verdad? No es algo tan nuevo para nosotros, ¿no? Así que bien, el módulo del vector lo obtenemos aplicando el teorema de Pitágoras, su argumento, es decir, este angulito, aplicando trigonometría. ¿Sí? Acá, al igual que antes, doy un ejemplito, por ejemplo, les doy el número complejo 4 más 3i, ¿sí? Estoy siguiendo el ejemplo de acá, es por eso que acá no ven el z igual a 4 más 3i, porque estoy trabajando con este mismo, ¿sí? Con el que trabajé acá. Con el que trabajé acá es este. Ahí va. Entonces, este lo vuelvo a representar y quiero obtener phi, el ángulo phi. Ahí me faltó el piquito arriba. Bien, quiero encontrar el ángulo phi. Entonces aplico la tangente que relaciona el lado opuesto y el adyacente. ¿Sí? Lo obtengo y haciéndolo con la calculadora, ¿sí? Obtengo, en este ejemplo que di acá, en la hojita, 36 grados, 52 minutos y 11 segundos. ¿Sí? Entonces acá, claro, bueno, del número complejo 4 más 3i obtuvimos su módulo, que es 5, y el valor del ángulo que forma el vector con el eje X positivo, que es phi, es igual a 36, 360 iba a decir, 36 grados, 52 minutos y 11 segundos. ¿Sí? Bien, acá claro, importante, identificar en qué cuadrante se ubica el vector asociado al número complejo y luego obtener el ángulo real correspondiente. ¿Qué significa eso? Bueno, sí, se queda marcado acá esto. Ahí lo borramos. A ver, ¿qué significa esto? Estamos acá, ¿eh? En la primera hoja. Ahora vamos a la segunda. Por ejemplo, tenemos el número complejo. Ahí está, sigue con rojo. Tenemos el número complejo z igual a menos 1 menos i. Lo representamos gráficamente y nos queda esto de acá, ¿verdad? Acá claro que lo hago todo con Paint, por eso si lo ven un poco desprolijo, bueno, tengan en cuenta que lo hago en Paint, así que imagínense.
Bueno, representamos gráficamente este complejo. Obviamente el vector va a estar acá en el tercer cuadrante, ¿sí? Y para obtener el módulo, bueno, lo obtenemos de la misma manera, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Se darán cuenta que acá yo coloco menos uno al cuadrado más menos uno al cuadrado. Ustedes se estarán preguntando, pero es, son los lados de este triángulo. Y los lados no son negativos. ¿Hace falta que ponga los menos? Y la verdad es que no. No hace falta que los escriban. ¿Sí? Porque fíjense que este menos uno y este menos uno, al estar siempre siendo elevados al cuadrado, me van a quedar positivos. Así que si ya lo quieren poner positivos, es lo mismo. ¿Sí? Eso depende de ustedes. Lo que sí es que cuando apliquemos trigonometría, obviamente vamos a utilizar los lados positivos, porque bueno, como dije antes, nos estamos imaginando un triángulo y los lados de un triángulo no son negativos, ¿verdad? Bueno, nos fuimos un poquito, volvemos. Acá, obtenemos el módulo de este complejo aplicando Pitágoras y obtenemos que es raíz cuadrada de 2. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Voy a obtener phi. Pero phi, recuerden que es el ángulo que forma este vector con el eje positivo x, es decir, esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos inicialmente? Bueno, lo que hacemos inicialmente es obtener este vectorcito de acá. ¿Sí? Ese vector que acabo de marcar ahí. Vuelvo otra vez. Lo que hacemos en realidad es obtener primero este angulito. ¿Sí? ¿Cómo lo obtenemos? Haciendo tangente. Tangente de phi es igual a opuesto, que este es 1, ¿sí? Sobre adyacente, que también es 1. ¿Verdad? Entonces, bueno, la tangente pasa para el otro lado como tangente a la menos 1 y nos queda 45 grados. Entonces capaz que ustedes dicen, ah, listo, phi o el argumento es 45 grados. No. A ver, lo que vos acabas de obtener con esto es este angulito de acá. Yo quiero todo esto. ¿Sí? Y para obtener todo eso, ¿qué tendríamos que hacer? Acá tenemos que acordarnos lo que estábamos charlando en trigonometría el mes pasado, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Bueno, vos obtuviste este angulito de acá. Si querés todo este, ¿qué tenés que hacer? Bueno, a 180, que es el ángulo que se forma acá, le sumás este angulito y ahí ya está. Como aquí, y acá lo aclaro, ¿no? Pero como Z está en el tercer cuadrante, debemos sumarle 180 grados al ángulo encontrado. Le sumamos 180 y nos queda 225. Es decir, todo este ángulo de acá, que es phi, representaría 225 grados. ¿Sí? Y esto les debe sonar seguramente, ¿no? Recordarán que en el primer cuadrante no sucedía nada, pero en el segundo, ¿qué teníamos que hacer? A 180 grados le teníamos que restar el ángulo encontrado. En el tercer cuadrante, a 180, debíamos sumarle el ángulo encontrado. En el cuarto cuadrante, a 360 grados, debemos restarle el ángulo encontrado. Todo esto que vimos en trigonometría, debemos también aplicarlo acá. ¿Sí? Porque, bueno, justamente estamos aplicando trigonometría, ¿verdad? Entonces es importante acordarse de estas pequeñas cosas, ¿sí? De todas maneras, se van a fijar que acá en la teoría, sí, queda todo escrito. Acá en la teoría, yo lo aclaro, ¿sí? Digo, recordemos que en el primer cuadrante el ángulo hallado queda igual, en el segundo cuadrante a 180 debemos restarle el ángulo en contra, ¿sí? Les aclaro todo esto que estoy charlando. Y ahora pasamos al siguiente tema, entre comillas, que es forma polar y trigonométrica de un complejo, ¿sí? Eh, nosotros vimos tres formas de escribirlo, ¿no? En forma binómica, en forma cartesiana y representándolo gráficamente, ¿verdad? Ahora se le añaden otras dos, ¿sí? Las escribimos teniendo en cuenta el módulo del vector, ¿sí? El módulo del complejo, perdón, que se representa con la letra P, y el argumento phi, que es lo que acabamos de explicar, ¿sí? Ya sabemos cómo obtenerlos. Entonces, un número complejo se puede expresar en forma polar o trigonométrica, ¿sí?
Teniendo en cuenta esto, y acá voy a recortar esto y lo voy a añadir acá. Y esperen que lo acomodo y lo voy a explicar, ¿sí? A ver. Conociendo el módulo P y argumento phi de un complejo, acá escribo, puede ser cualquier número complejo. Ahora vamos a ver un ejemplito. ¿Sí? Supónganse que digo 2 más 3i, qué sé yo. Menos 2 más 3i para cambiar, a ver. Este puede expresarse en forma polar y trigonométrica donde a es igual a p por coseno de phi y b es p por seno de phi. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos a esas expresiones? Bueno, a ver, en la teoría yo no lo expliqué. En la clase sí lo demostré y en este video también lo voy a hacer. A ver, ¿por qué es esto? Bien, imaginemos que tenemos los ejes cartesianos acá. ¿Sí? Recuerden que el eje horizontal es el real y el eje Y los imaginarios. Bien. Ahora, supónganse que tienen este número complejo llamado A más BI. ¿Sí? Es decir, la expresión general, donde A y B representa cualquier número que a ustedes se les ocurra. Recuerden que A viene a representar un número real, que puede estar por acá, por ejemplo. ¿Sí? Y después la B representa un número imaginario que puede estar representado por acá. ¿Sí? Recuerden que todo esto es una generalización. ¿Sí? Entonces, si uno quiere marcar el puntito, lo marca. Hace ahí el puntito. Y el vector asociado a ese número complejo que parte de acá y se dirige ahí. Bien. Ahí está. ¿Sí? En donde el módulo de este número complejo, que lo llamamos P, es la magnitud de este vector, ¿verdad? Y acá estaría el ángulo phi. ¿No? Esto sería todo en forma general, generalizada con letras. Todo esto hay que imaginarse para ver por qué esto es así. Es decir, estamos acá. ¿Por qué A es igual a P por coseno de phi y por qué B es igual a P por seno de phi? ¿Sí? Para que no se quede todo en la nada, ¿sí? Para que vean que en matemática todo hay una explicación. Entonces, a ver, acá yo si quiero puedo aplicar trigonometría, ¿verdad? Estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Pregunta, si yo utilizo seno de phi, recordemos que el seno catoa, relaciona el lado opuesto y la hipotenusa. Mi pregunta es, ¿cuál es el lado opuesto a este ángulo? Y acá ustedes se tienen que preguntar, bueno, ¿cuánto mide esto? ¿Sí? Recuerden que todo esto es una generalización. Si de acá del 0 hasta acá hay B unidades, este también mide B. Entonces el opuesto es B y la hipotenusa el módulo del complejo, o P. Y trabajando esto un poquito, ¿sí? Esta P está dividiendo a B, ¿cómo pasa para el otro lado? Multiplicando. Entonces tenemos que P por el seno de phi es B. Y así obtenemos esto que les acabo de escribir acá. ¿Sí? De ahí sale. ¿Se entiende? Aplicando también trigonometría. Ahora, si yo aplico coseno de phi, recuerden que el coseno relaciona el ángulo, el lado, perdón, o adyacente al ángulo. El coseno relaciona el adyacente con la hipotenusa. El adyacente, todo esto mide A. Y este P. Ahora la P que está dividiendo A pasa por el otro lado a multiplicar. Y obtenemos que P por coseno de phi es A. ¿Sí? Ahora bien, en la forma polar es como escribirlo en forma de puntito, nada más
que el primer elemento ahora va a ser P, es decir, el módulo del vector, y phi, bueno, el ángulo, ¿sí? Y ahora la forma trigonométrica es esta. ¿De dónde corno sale esto? Bueno, recuerden que el número complejo era este. A más BI, ¿verdad? Pero ahora obtuvimos estas dos cositas, ¿no? Entonces voy acá y digo, a ver, en vez de escribir la letra A, ¿no podría escribir P por coseno de phi? Si acá me está diciendo que es lo mismo, ¿sí? Recuerden que yo les comenté muchas veces, ¿no? Que en matemática es muy común hacer esto. Por ejemplo, en vez de escribir el número 4, puedo escribir 2 más 2. No está mal. Si estoy escribiendo lo mismo, pero escrito de una forma diferente, no hay ningún problema. Entonces yo acá, en vez de escribir la letra A, escribo P por coseno de phi. Si total es lo mismo que escribir la A. Es como escribir 2 más 2 o 4. Es lo mismo, no pasa nada. En cambio acá, en vez de poner la B, ¿qué voy a poner? Bueno, puedo escribir P por el seno de phi por I. No se olviden de poner esta I. Recuerden que B está siendo multiplicado por I. Y ahora, uno se sigue preguntando, ¿pero cómo llegas a esta expresión? Bueno, fíjate. ¿Qué tienen en común todo este término y todo este otro término? Nos damos cuenta que lo que tienen en común es la P. Entonces puedo sacar factor común P. Si saco factor común P, recuerden que es el término de acá dividido el factor. Si ustedes dividen estos términos por este factor, ¿qué van a obtener? P por coseno de phi dividido P, P se simplifica con P. Y esta P también se simplifica con esta P. Este queda en 1, en 1. Y básicamente, lo que te quedó, ¿sí? Si vos haces esto dividido P, te queda coseno de phi. Y acá te queda I por seno de phi. Es decir, esa P se simplifica con esta de acá porque se dividen y se va directamente. Y así llegamos a la expresión trigonométrica. ¿Sí? Esta sería como la demostración de eso. ¿Sí? Así que bueno. Obviamente esto lo vamos a ver en clases, pero es para aquellas personas que faltaron y que se vayan poniendo al día también. ¿Sí? Entonces, supónganse que ahora tenemos este número complejo, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo. Yo les digo que este número complejo lo quiero escribir en forma polar y trigonométrica. Bueno, ¿los querés escribir en forma polar y trigonométrica? Tenés que encontrar dos cositas, ¿sí? Tenés que encontrar la P y phi, el argumento, ¿sí? ¿Cómo obtenemos la P o el módulo del vector, del número complejo, mejor dicho? Aplicando Pitágoras. Recuerden que era P al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Si a ustedes les cuesta verlo así, están haciendo cuentas, lo pueden hacer gráficamente. Lo representamos. Fíjense así. Recuerden los reales. Acá los imaginarios. Me dice menos 2 más 3 y el menos 2 estará por acá. Voy cada dos cuadraditos. Upa, ahí va. Y el 3, 1, 2, 3. Ahí va. Bien, marco el puntito y el vector asociado a ese punto. Ahí está. Entonces ustedes tienen que encontrar P y el argumento, es decir, el ángulo que forma dicho vector con el eje X positivo. Estas dos cositas tienen que encontrar. Y fíjense, teorema de Pitágoras, perdón, para buscar el módulo. Teorema de Pitágoras, acá tenemos este cateto de acá y este otro. Este y este. ¿Cuánto mide este lado? 3 unidades. ¿Cuánto mide este otro? 2 unidades. ¿Sí? Entonces tenemos que la hipotenusa
es decir, p al cuadrado, es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, 9, 4 más 9, 13, y este exponente 2 pasa para el otro lado como raíz, y ahí ya obtenés como, ahí ya obtenés, mejor dicho, el módulo de ese complejo, ¿sí? Es decir, la letra P, ¿sí? Ahí está, ya tenés una cosita. Ahora vamos a buscar el ángulo. ¿Cómo buscamos el ángulo? Aplicando trigonometría. ¿Qué pasa? No hay una forma de sacar así de este angulito de acá. Entonces, lo que hacemos nosotros va a ser buscar este otro angulito. ¿Sí? Que lo llamamos alfa. Para ponerle otro... Uy, está fallando el mouse. Ahí está. Le pongo alfa, ¿no? Entonces, digo, bueno, ahora encontramos alfa. ¿Y qué le vamos a tener que hacer a ese ángulo alfa después para tener phi? ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Sumarle 180? ¿O a 180 le restamos este ángulo alfa para obtener phi? ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta, fíjense. Volvemos. Hacemos tangente de... vamos a hacerlo con el verde, porque vamos a sacar alfa, si no se confunden. Vamos a hacer tangente de alfa, relaciona el opuesto, que es 3, sobre el adyacente, que es 2. ¿No? Entonces, la tangente pasa para el otro lado como tangente a la menos 1. Y esto lo resuelven con la calculadora, ¿verdad? Es decir, yo lo hago con la calculadora. Voy a mi calculadora del celu, que me es más cómodo, y hago shift tangente de 3 dividido 2. Y me da que alfa es 56 grados. 56 grados, 18 minutos y 36 segundos. Acá lo redondeé porque no me dio exacto. 36 segundos. ¿Sí? ¿Y esto es phi? Ojo, cuidado, esto no es phi, este no es el argumento todavía. ¿Sí? Recuerden que phi es el ángulo que forma el vector con el eje x positivo, es decir, este amarillo. Si yo obtuve el verde y quiero este amarillo, ¿qué tengo que hacer? Si todo esto junto es 180 grados y yo solamente quiero esto, recuerden, en el segundo cuadrante a 180 grados le tenemos que restar el ángulo. ¿Sí? Entonces, ustedes para obtener phi, lo que van a hacer es al ángulo alfa, ¿sí? A 180 le vamos a sacar ese ángulo alfa. Es decir, vamos a hacer 180 grados menos 56 grados, 18 minutos y 36 segundos. Lo mismo, lo hacemos en la calculadora, ¿sí? Entonces hacemos 180 grados menos 56 grados, 18 minutos y 36 segundos. Y a mí me da que phi es 123 grados, 41 minutos y 24 segundos. ¿Sí? Ahí obtuvimos nuestras dos cositas. Ahora podemos escribirlo en forma polar. ¿Sí? Forma polar. Que sería z igual, en forma de puntito, primero ponemos p. P es raíz cuadrada de 13. Punto y coma, phi. Phi es 123 grados, 41 minutos y 24 segundos. Listo. Y ahora, forma trigonométrica. Bueno, escribimos z igual a p por p es raíz cuadrada de 13. Bueno, raíz cuadrada de 13 por... Y acá pongo corchetes mejor, porque ya van a haber unos paréntesis adentro. Por, entre corchetes, coseno de
123 grados, 41 minutos y 24 segundos. Cierro paréntesis, más I por seno de 123 grados, 41 minutos y 24 segundos. ¿Sí? Este lamentablemente es un poco más extenso porque, bueno, me quedó grados, minutos y segundos, pero es lo mismo, ¿sí? No pasa nada. Así que, bueno, esto sería, ¿sí? En forma trigonométrica. ¿Se entendió? Y todo esto que acabo de explicar está en la teoría escrito paso a paso. ¿Sí? Que esta teoría, obviamente, va a estar subida junto a este video explicativo. ¿Sí? Acá hago como el paso contrario. ¿Sí? Les doy el primer ejemplo, que es como el que di recién. Y en el segundo ejemplo, les doy el número complejo escrito en forma trigonométrica. Y lo que yo les pido es escribirlo en forma binómica y en forma cartesiana, es decir, en puntito. ¿No? ¿Cómo resuelven esto? ¿Cómo hacemos para escribirlo en forma binómica? Y fíjense, miren, lo que hago es, primero hago coseno de 60 y seno de 60. En la calculadora, ¿eh? O viendo el cuadrito que les pasé en la teoría hace muchísimo. Coseno de 60, ¿cuánto es? 0,5. El seno de 60, y mirá, aproximadamente 0,87. Listo. Entonces pones esos valores acá. En vez de poner coseno de 60, colocamos 0,5 y en vez de escribir seno de 60, colocamos 0,87. Y después lo que hacemos es distribuir el 4. 4 por 0,5, 2. Más 4 por 0,87, 3,48. Por i. Y acá tenés la expresión binómica ya. Y si lo querés escribir en forma de puntito, sería 2 punto y coma 3,48. ¿Sí? Por eso este no di un ejemplo porque, no lo expliqué recién o no di otro ejemplo porque dentro de todo es más sencillo. Así que bueno, disculpen que el video haya durado mucho, pero bueno, es lo que se explicó en la clase del viernes y jueves, ¿sí? Así que bueno, por eso dura como 42 minutos, me dice acá. Dura bastante, pero bueno, es como grabar la clase, ¿sí? Si uno grabara las clases que yo doy los jueves y los viernes, ¿cuánto va a durar la clase en total? Y 4 horas duraría, ¿no? Así que traté de resumir todo lo que se vio en estos 42 minutos. Sé que es mucho, pero bueno, es la clase, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo este jueves y viernes. Hasta luego.